Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Estamos aquí un martes más con ustedes en este esfuerzo que el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia lleva de poder educar, de poder orientar a nuestra sociedad sobre temas de importancia para el magisterio social de nuestra iglesia. Como siempre, es un placer acompañarlos en la mañana de hoy y le damos la más cordial bienvenida a mi compañera de panel de todas las semanas, la doctora Sandra Ramos López, y a nuestra invitada ya por tercera semana consecutiva, la licenciada Sonia Vélez, a quien le agradecemos muchísimo su disponibilidad y que nos haya perdonado este abuso de confianza que hemos cometido con ella de tenerla aquí durante 3 semanas en el programa. Sonia, buenos días. Saludos Israel, el licenciado Santiago Lu y la doctora Sandra Ramos. Qué gusto, soy yo la que tengo que agradecer el que me regalen este espacio para compartir conocimiento que llega, ¿verdad?, por la experiencia de la vida, pero que me permitan compartirlo con ustedes y sobre todo con toda la gente bonita que les escucha. Gracias una vez más. Gracias a ti, Sandra. Buenos días a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy y espero que puedan disfrutar de este quinto programa. Muy bien. Este quinto programa lo hemos querido desarrollar todavía dentro del mismo tema que hemos estado hablando durante las pasadas 2 semanas, que es el asunto del rol y la importancia de la rama judicial en nuestra sociedad, principalmente ante la crisis de casos de violencia que hemos estado viviendo y que nuestros obispos han abordado en una carta pastoral hermosísima y muy reveladora del pasado 27 de agosto. Hoy queremos hablar sobre la operación de la rama judicial, un poco cómo funciona el asunto del presupuesto y cómo, ¿verdad?, de una u otra forma los jueces, las juezas y la rama son fiscalizados, un poco para aclarar un mito urbano que se ha estado creando en nuestra sociedad, de que la rama judicial anda por la libre, de que no le responden a nadie, ¿verdad?, y de que se catalogan como arbitrarios todos los días. Y si bien es cierto que todo el mundo siempre tiene espacio para mejorar, me parece que ese mito urbano no está ni cerca de lo que es la realidad de la operación, que se ha visto afectada, al igual que la operación de todo el gobierno en los últimos años, con el asunto de la quiebra, la ley promesa, la Junta de Control Fiscal y el plan de ajuste de la deuda. Así que por eso trajimos nuevamente aquí a la licenciada Sonia Vélez, conocedora de cómo opera la rama, ya que ella por muchos años fungió como administradora de la rama judicial y también como jueza primero del Tribunal de Primera Instancia y luego del Tribunal de Apelaciones. Así que, doctora, le dejo con el programa para que comencemos el diálogo con la licenciada Vélez. Pues buenos días, licenciada Vélez. Usando como telón de fondo la discusión, ¿verdad?, de la ley promesa y el plan de ajuste, quisiera que los que nos escuchan pudieran ver
cómo se ha afectado el presupuesto, cuál era el presupuesto antes de Ley Promesa y con qué presupuesto está la rama judicial actualmente. Qué gran pregunta, doctora. Muchas gracias por ella. Ojalá pudiera ir directamente a contestársela y que le tengo contestación precisa, porque sí, el salto ha sido muy grande, una diferencia muy grande, pero quizás para trabajar algún contexto, para contestar su pregunta y atando lo que dice el licenciado Santiago Lugo, yo le digo a todos los que nos escuchan que si a alguien le gusta lo que es la administración y la gerencia y mirar cómo se conducen nuestras organizaciones, sin lugar a dudas, la rama judicial es un espacio maravilloso para mirarlo y aprenderlo, porque la rama se bifurca en su trabajo. Por un lado está lo que yo llamo administración de la justicia, que es esa que hacen los señores jueces y juezas desde su sala en el proceso de adjudicación de sus casos. Y por otro lado está lo que yo llamo administración de las cortes, que tiene que ver con toda esa estructura organizacional y administrativa. Y es interesante porque tiene un fundamento constitucional y en ley. El artículo 5, sección 7 de nuestra Constitución dice, le concede unas facultades, yo digo que legislativas al Pleno del Tribunal Supremo, porque ahí se aprueban reglamentos y se aprueban normas para funcionar, pero también hay una función ejecutiva porque le concede al juez presidente la administración de los tribunales y dice que el juez presidente o la jueza presidenta, para llevar a cabo esa ejecución, va a nombrar lo que se conoce como un director administrativo de los tribunales. Y entonces yo digo que la rama tiene su estructura adjudicativa, ¿verdad? Los tribunales de primera instancia, apelativo y el Tribunal Supremo, y un brazo administrativo que es la Oficina de Administración de los Tribunales. Y gran parte de la función que tiene precisamente la Oficina de Administración de los Tribunales y su director ejecutivo o administrativo es trabajar con el presupuesto. ¿Cómo, verdad? ¿Qué cantidad de dinero se necesita para mantener el funcionamiento adecuado de la rama judicial? ¿Cómo nosotros llevamos presupuesto a la ejecución de sala a los señores jueces y juezas? Y cómo llevamos también presupuesto para todas esas funciones que son de apoyo a la gestión judicial. Para yo explicar esto, yo a veces lo pongo en términos bien simples, ¿verdad? Nosotros en nuestra casa hacemos presupuesto con el dinero y lo que recibimos y lo dividimos. Bueno, pues la rama es igual. Hay que pagar nómina, hay que pagar infraestructura, estructura física, hay que pagar mobiliario, computadoras, programas, hay que pagar vehículos, agua, luz, pues todo eso, ¿verdad? Son toda una serie de partidas que están efectivamente relacionadas y que hay una mirada concreta a cada uno de ellos con los costos que corresponden a cada una de ellas. Doctora, antes del 2002, la rama judicial de Puerto Rico, Poder Judicial, como ahora estamos acostumbrándonos a llamarla, comparecía todos los años a la legislatura de Puerto Rico, particularmente a la Cámara de Representantes, porque desde allí es que se gestaba y se aprobaba el presupuesto del país. El presupuesto de la rama judicial proviene del Fondo General, ¿verdad? Del presupuesto general que hay para correr y administrar todo el gobierno y donde se gestan las partidas, todo lo que el informe que hace la Oficina de Gerencia y Presupuesto va a la Cámara de Representantes para desde allí dar una mirada y distribuir ese presupuesto. Pues la rama IVA, nosotros decíamos, doctora Israel, que un poder constitucional
iba un poco a pedirle a los otros poderes ejecutivos, particularmente al legislativo, a que nos dieran las dádivas para poder, con lo que ellos decidieran, ¿verdad?, asignarle a la rama judicial, la rama poder administrar todo su sistema, poder pagar, como ya señalé, nóminas y el resto de todas las partidas. Yo recuerdo, doctora, en ese tiempo también tuve la oportunidad de ser parte de la gesta administrativa de la rama, administraba una región judicial, ver a la directora de administración de los tribunales, ir allí a decir, pues que mire, es que necesitamos esto y necesitamos lo otro, y no hemos podido pagar esto y no hemos podido pagar lo otro, y era una especie de rogativa, no sé si me estoy explicando, ¿verdad? Una especie de pedido ahí angustioso a ver qué se le otorgaba ese año a la rama. Y le aseguro que había partidas que la rama pues balanceaba y decía, pues estas no las voy a pagar, porque si no pago esta, hay algunos ahorros que puedo tener para pues proyectos particulares y especiales que quería gestar el Poder Judicial para adelantar la justicia. Así que todos esos malabarismos, para llamarlo de alguna forma, se hacían previo al año 2002. Bajo la presidencia de Andreu García y la gobernación de Sila María Calderón, se aprobó una ley que nosotros la denominábamos la Ley de la Autonomía Presupuestaria. La Ley 286 del año 2002 estableció una fórmula matemática mediante la cual, aplicada esa fórmula al presupuesto general, a los números que daba OAT, la rama judicial fue alcanzando un número estable y bastante predecible en cuanto a lo que iba a ser su presupuesto anual, ¿verdad? Y el presupuesto es por año fiscal, igual que por el año fiscal que tiene el gobierno. Estableció una fórmula, voy a tratar de recordarla porque ustedes están abusando de mi recuerdo en este momento. Yo tenía una directora de presupuesto que era una maravilla, que cuando yo llegué allí vi esos números, yo dije, ¿cómo yo voy a manejar esto? Y me dijo, tranquila que usted va a aprender. Y efectivamente fue una maestra extraordinaria quien me enseñó a manejar aquellos números. La ley decía que se iba a tomar el promedio del presupuesto de los 2 años fiscales anteriores, se sumaban esos presupuestos, se dividía por 2 el promedio y a ese promedio se le aplicaba 1%. La ley empezó, creo que fue en un 2 punto algo, subió a 3 y finalizamos aplicando un 4%. Fue aumentando poco a poco por disposición de la propia ley esa cantidad y finalizamos aplicando en esa fórmula un 4%. Y por 10 años, del 2004, 2003, 2004, a prácticamente 2014, 2015, la fórmula estuvo vigente. ¿Qué reportaba eso a la rama judicial? Pues ya no había que ir a pedir, mira, dame esto para aquí, dame lo otro. Nosotros sabíamos cuál era el dinero que se le iba a otorgar. Podíamos incluso, Israel y doctora Ramos, anticipar en los proyectos futuros, porque la gente que sabe de presupuesto, ¿verdad? Conoce y puede ya anticipar cuáles van a ser los ingresos, lo que nos permitía planificar con anticipación y saber qué pagar, qué evitar la insuficiencia presupuestaria en esta área, qué proyectos queríamos hacer. Y la verdad fue de un gran beneficio para el Poder Judicial. Ahora, no crean que era, nos dan los chavitos y nosotros hacemos lo que queremos y aquí hacemos, ¿verdad? Repartimos y aquí nadie tiene que rendir cuenta. No, la ley exigía que todos los años el Poder Judicial compareciera a la legislatura y lo que establecía precisamente era que rindiéramos cuenta. A pesar de que la fórmula era exacta hasta un 4%, que realmente alcanzaba para absorber la inflación en realidad.
Eso muchas personas no comprenden. Eso es así, pero lo interesante era ese rendimiento de cuentas. Había que ir ante la legislatura a decirle a la legislatura dos cosas: cómo pensábamos distribuir el presupuesto que estábamos recibiendo, y dos, cómo habíamos distribuido el presupuesto anterior, a qué había ido el dinero, que si debíamos algo o no debíamos, si se había pagado todo o no se había pagado todo, la efectividad del trabajo que estábamos haciendo. Y no crean que, siempre nos trataron, y yo fui a 20 vistas de presupuesto, para que tengan idea, entre Cámara y Senado, y tengo, la gente no lo cree, los más gratos recuerdos de esas vistas de presupuesto, porque nos preparábamos muy bien e íbamos a informar, pero no crean que eran fáciles. Eso se escudriñaba hasta el último centavo, hacia dónde iba dirigida cada dinero. Y ¿verdad? Me regocijo en ese momento de que fue un buen presupuesto para la rama judicial. Fue muy digno el que el Poder Judicial, un poder constitucional, pudiera tener esa fórmula. Éramos la envidia de los poderes judiciales estatales de Estados Unidos, porque aquí hay que dejar claro, ¿verdad?, que nosotros teníamos muchas relaciones con los estados, con los tribunales y los sistemas judiciales a nivel de los estados, que tenían la misma situación con sus legislaturas. ¿Cómo nos van a asignar presupuesto? Pues nos veían a nosotros de avanzada. Un reconocimiento, un respeto, una dignidad gubernamental al Poder Judicial, a un poder horizontal, ¿verdad?, entre las otras ramas. Y yo creo que Puerto Rico fue modelo para tribunales estatales e incluso para poderes judiciales latinoamericanos. Sonia, fue una gran fuente presupuestaria. Si me permites, hay un aspecto que tú trajiste a colación, y es el asunto de que la rama como quiera tenía que ir a la legislatura a defender el presupuesto, aunque se asignaba por fórmula. Y quiero hacer la salvedad para que nuestro público entienda que eso es el mecanismo típico de fiscalización que existe en un país donde hay poderes separados, ¿verdad? Donde hay separación de poderes, porque la rama judicial, que si bien es cierto, los jueces no son electos por el pueblo, siguen siendo una rama gubernamental importante y tenían que ir a pasar la fiscalización de una rama sí política, sí electa por el pueblo, así que hay fiscalización, siempre la ha habido. Lo que me gustaría, Sonia, es que nos expliques cómo se afectó, si algo, esta asignación presupuestaria luego de que comenzó el proceso de quiebra y la ley promesa en Puerto Rico. Sí, Israel, solo para abonar a lo que dices, que me parece extraordinario como lo has explicado, entre las cosas que había que rendir cuenta incluso era cómo la cantidad de casos que se estaban resolviendo, cómo estaban actuando los señores jueces y juezas. La rama usa mucho la estadística y la convierte, como yo digo, en información. Cuántos casos se estaban presentando y cómo se estaban resolviendo, cuánto tiempo tardaban en resolver. Ese rendimiento de cuentas, no solo del manejo presupuestario, sino de la labor judicial, ¿verdad? Y era muy importante. Pues como te señalé, la rama es una legislación. Ciertamente había que, la legislatura podía trabajar con ella, no estaba diseñada a nivel constitucional, como yo decía, era autonomía presupuestaria, no era autonomía fiscal. Nosotros no teníamos el dinero inmediatamente, teníamos que trabajar con Hacienda, ¿verdad? Todos esos procesos muy rigurosos se daban. Cuando comienza la situación particular bajo la ley promesa y la constitución y la llegada al país de la Junta de Supervisión Fiscal, pues la rama igual se vio afectada en su presupuesto como el resto del gobierno, incluyendo las agencias gubernamentales. Para que tengas una idea,
El presupuesto de la rama es un presupuesto millonario. En el momento en que yo dejo la administración de tribunales, que coincide bastante con la llegada de Promesa, la rama tenía más de 375 millones para administrar, ¿verdad? Para trabajar y administrar con todo lo que te estoy señalando, 386 posiciones de juezas y juezas. Entonces, Israel, más de 300,000 casos nuevos anuales, lo que significa mucho, mucho trabajo. ¿Sabes lo que es eso? 310,000 casos anuales distribuidos entre el Tribunal de Primera Instancia, una sociedad litigiosa de muchos casos que representa la necesidad de mucho apoyo, ¿verdad? Mucha computadora, muchas secretarias, oficiales jurídicos, muchos libros. La verdad que es interesante dar esa mirada fiscal y administrativa al Poder Judicial. Con la llegada de la Junta y la aprobación de la Ley 66, que es la ley que se aprueba, la fórmula presupuestaria de la rama se detiene. Ese mecanismo que se había estado utilizando se paraliza y el Poder Judicial debe atenerse en el presupuesto asignado a las disposiciones y al manejo que se comenzó a hacer desde la Junta de Supervisión Fiscal. Y todos hemos visto en los últimos años cómo ha sido la aprobación de ese presupuesto y cómo nuestra legislatura ha tenido que manejar y trabajar con el asunto de la aprobación presupuestaria. Me parece que sería bueno, solo manera de comparar. Yo sé que el país ha escuchado mucho. La Universidad de Puerto Rico tenía una fórmula similar a la de la rama judicial, la de la universidad un poco más alta, era un 9%, pero igual se paralizó, ¿verdad? Es desde las gestiones que hace la Junta de Supervisión Fiscal y la manera en que la Junta ahora a su vez fiscaliza y maneja el presupuesto que se asigna el presupuesto a la rama judicial. Para que tengas una idea, el último presupuesto asignado para el último año fiscal 2021 al 2022 es por la cantidad de 344 millones. Sonia, ¿Cómo ves? Discúlpame, tengo que ir a una pausa, pero regresamos y continuamos con esta conversación. Claro que sí. Regresamos en breve. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos nuevamente a este programa Iglesia, Estado y Sociedad, en el cual en el día de hoy estamos tratando junto a la doctora, a la licenciada Sonia Vélez y a la doctora Sonia Ramos López, el tema de la operación de la rama judicial en términos presupuestarios y en términos de fiscalización. Antes de la pausa estábamos hablando de cómo se afectó el presupuesto de la rama con la aprobación de la Ley 66 y obviamente la llegada de la Junta de Control Fiscal y el problema de la quiebra. Creo que nos estabas mencionando, Sonia, el último presupuesto, la última cifra presupuestaria que la rama ha tenido. Así que, por favor, para el beneficio del público, continuamos con el diálogo. Claro, solo manera de comparación para que vean los últimos datos con los que tuve, ¿verdad? Yo siempre digo el privilegio de manejar y trabajar, casi llegando o sobrepasando los 375, 380 millones de dólares para el año fiscal 2013, 2014, 2015, y ahora informó, y estos números son públicos, ¿saben? Estos números, la rama los informa, hay charts, hay ilustraciones, hay data que todo el que nos está escuchando puede encontrar en el portal de la rama judicial, está toda información. El último presupuesto que se informa es por la cantidad de 343,935,000. Como ven, es una reducción considerable en la cantidad asignada a la rama que no contempla tampoco pues el costo, ¿verdad? Y el aumento en los costos que hay en todo el manejo de las partidas que tiene que administrar el Poder Judicial. Así que sin duda ha habido una reducción, no ha habido una mayor asignación.
lo que debe haber conllevado un ajuste presupuestario bastante grande en el Poder Judicial y que efectivamente pues conocemos y hemos visto algunos de los efectos que ha tenido. Y a esos efectos, Sonia, te pregunto, que tú conozcas, ¿cómo ha afectado ¿verdad? Estos recortes? ¿Cómo ha afectado la operación de la rama y cómo la operación de la rama ha variado, ¿verdad? Con el paso del tiempo? Porque nos mencionabas antes de que comenzara el programa que el número de casos atendidos por la rama se ha reducido también. Así que me gustaría que nos comentaras sobre esto. Los líderes de la rama judicial, y te lo puedo decir en una mirada a lo largo, ¿verdad? Un poco hacia atrás, pero muchos años atrás, siempre han considerado que lo más importante es el servicio. Es decir, ninguna persona que vaya al tribunal debe quedarse sin ser atendida, sin recibir un servicio. Si tocas las puertas, ese acceso, ¿verdad? Esa manera de tú poder llegar a accesar a un juez, a un examinador de pensiones, a un mediador, que son los que están en fase adjudicativa para la rama judicial, eso siempre es primordial. Eso es uno de los asuntos de mayor interés. Así que ante cualquier reducción presupuestaria, lo que se va a estar velando y mirando es que ese servicio no se afecte. Si hay una reducción, ciertamente entonces tras bastidores, como yo le señalaba, sí va a haber un impacto. Como por ejemplo, la rama se ve limitado a revisar escalas salariales, a mirar su plan de clasificación y retribución, a trabajar con lo que es la situación de personal. Ha habido una reducción en personal, lo que afecta e impacta al personal que se queda. Porque si hay renuncias, si hay vacantes y esas vacantes no se llenan, de alguna manera pues hay alguna sobrecarga a ese personal que se queda, que es el que tiene que atender ese servicio que te estoy hablando, ¿verdad? Ese manejo del expediente, ese apoyo a la gestión judicial, eso se recarga. Y lo más que preocupa siempre al Poder Judicial es que los programas especiales que trabaja la rama judicial, programas de acceso a la justicia, no se puedan seguir desarrollando. Por ejemplo, una ley, porque es ley, ¿verdad? Se enmendó la ley de la judicatura para incorporar que en cada región judicial debe haber una sala de violencia de género. Pues en la medida en que se me reduce mi presupuesto, tengo que estar pendiente para ver de qué manera yo identifico las partidas para llevarlas a ese proyecto que es tan esencial. Pero Israel, peor aún, en este tiempo que hemos vivido, que ha sido un tiempo que no esperábamos, como los huracanes, como los movimientos telúricos, como la pandemia afecta la administración del Poder Judicial y afecta todo ese manejo presupuestario, pues ha sido de un impacto extraordinario. Yo nada más me puedo imaginar todo el andamiaje que ha debido diseñarse y con el que ha debido trabajarse para lograr esta transición que ha tenido que hacer la rama, que la veníamos trabajando, ¿verdad? Se venía trabajando todo lo que tenía que ver con la presentación electrónica, todo el manejo de las nuevas tecnologías de la información, pero que con el salto de la pandemia ha sido drástico, ha sido muy, muy rápido como se ha tenido que responder. Y para eso tú necesitas presupuesto, tú necesitas computadora, tú necesitas programas, necesitas plataformas tecnológicas, necesitas traer programadores, necesitas educar, traer gente que puede educar a tus señores jueces y juezas, a educar a tu personal de apoyo, a tus secretarias para manejar con todo el nuevo diseño que se ha tenido que trabajar en la rama judicial. Y así que no tengo la menor duda que la situación presupuestaria se ha visto seriamente impactada
por toda el nuevo manejo que ha debido diseñar la rama para atender el último tiempo. Y la idea de todo esto es que cuando acabe el año uno no tenga insuficiencia presupuestaria, ¿verdad? Que uno esté cuadrado en sus cuentas para, al fin y al cabo, como decíamos ahorita, poder rendir cuentas del uso adecuado que se hizo de ese presupuesto. Muy bien. Yo quería preguntar, ¿verdad? Esta reducción tan marcada, la inflación, y eso ha tenido un efecto específicamente con los planes de pensiones. Sabemos que han habido cambios significativos con las pensiones en términos de que teníamos unas pensiones de beneficio definido, ahora se trata de aportaciones definidas. Un poco, si pudiera compartir con todos los que nos escuchan el impacto que ha tenido esto en el sistema de pensiones de la rama judicial. Bueno, la rama judicial, muy interesante la pregunta, doctora, debía atender dos planes de retiro. Uno de ellos es el plan de retiro de todos los empleados de la rama judicial. Y curiosamente, este es un tema algo complejo porque pues la rama se presenta siempre como lo que es un poder independiente con autonomía presupuestaria y trabaja sus asuntos separados del gobierno. Pero con respecto a los planes de retiro, los empleados de la rama judicial están dentro del plan de retiro del sistema de gobierno, ¿verdad? De los empleados del Estado Libre Asociado. Cuando digo los funcionarios de la rama, me refiero a toda la plantilla que apoya la gestión judicial, alguaciles, secretarias, personal administrativo, personal de mantenimiento, la gente del área de presupuesto, toda la gente que trabaja en el área de la Oficina de Administración de Tribunales, respondía su retiro a ese sistema central, que son varios retiros distintos, porque según han pasado los años se han ido aprobando, así que la rama ha debido trabajar en esa área con varios planes de retiro. Hay toda una estructura para el área de recursos humanos muy detallada, muy estructurada dentro de lo que es la Oficina de Administración de Tribunales que trabaja con esa área. Curiosamente, de todos los sistemas de retiro que hay en el país, de los 5 sistemas de retiro, universidad, autoridad de energía eléctrica, el sistema de maestros y el sistema de los empleados públicos, el único retiro de rango constitucional era el retiro de los jueces y juezas. La Constitución de Puerto Rico, artículo 5 de la Constitución sobre el Poder Judicial, requería que para los señores jueces y juezas se aprobara un sistema de retiro, y ese sistema de retiro estaba también separado. Interesantemente, no lo administraba la rama, lo administraba el sistema de retiro. El director de retiro y la junta de retiro del sistema de retiro del gobierno administraban ambos sistemas, tanto el de los empleados públicos de la rama judicial como el de los señores jueces y juezas. La rama lo que hacía era una aportación, ¿verdad? Aparte de lo que aportábamos cada uno a nuestro sistema de retiro, no es una dádiva, no es un regalo, nosotros íbamos aportando a nuestro propio sistema de retiro, los empleados de la rama también lo hacían. A su vez, administrativamente se habían establecido unos porcientos que el Poder Judicial abonaba a eso que los señores jueces y jueces y que los empleados públicos aportaban en su sistema de retiro. Para el año 2013, 2014, cuando comienza toda la crisis de la crisis económica en el país, hubo que dar una mirada a los sistemas de retiro que pues no voy a entrar en tema tan profundo, pero todos sabemos de hecho que hemos desembocado prácticamente en el caso ante la Corte de Quiebras. Hubo una reforma, como usted muy bien señala, se establecieron con respecto a los jueces una distinción entre aquellos que habían entrado al sistema previo al año 2014, ¿verdad?
porque por disposición de ley, interpretación que incluso hizo el Tribunal Supremo ante un caso que se le presentara, ahí había unos derechos adquiridos que había que reconocer y había que proteger, y esos señores jueces y los que se han retirado, que estaban antes del 2014, tienen un sistema de retiro distinto al que hay ahora, que como muy bien usted ha señalado, es de una aportación definida. Básicamente son cuentas de ahorro, ¿verdad? Lo que tienen los señores jueces y juezas. Y lo que quiero señalar sobre ese tema, que ha sido una discusión interesante, era el interés que había de los constitucionalistas y de la gente que miró y trabajó con los diseños del plan de retiro, en este caso de los señores jueces y juezas, era la protección a la independencia judicial. Tras ello, lo que se estaba señalando era la idea de que cuando se nombrara un juez, y eso sí que es un tema que yo creo que ustedes deberían traer a muchísima gente. Podemos hacer hasta un panel para hablar de ese proceso de nombramiento, ¿verdad? Pero cuando se nombraba a un juez, que debe ser de los mejores abogados, de los más capacitados, de ese que tiene esa vocación, creo que sobre eso ya habíamos hablado la sesión anterior, se protegiera esa independencia, que no tuviera que estar mirando a ningún lado, cómo voy a estar cuando me vaya de aquí, cuál va a ser mi estabilidad económica, sino sencillamente haber aceptado el gran reto que es adjudicar, protegido también en alguna manera en ese tiempo ya cuando no llega a su vejez, que esté tranquilo y que no haya comprometido en ningún momento durante su tiempo en la judicatura lo que es su posición para adjudicar desde la libertad y desde la independencia. Les puedo incluso señalar que ahora mismo bajo la ley promesa y en la vista que se estuvo celebrando recientemente ante la jueza Laura Taylor Swain, han comparecido los señores jueces activos en el sistema y también han comparecido un grupo de jueces retirados, entre los que me encuentro, haciéndole planteamientos a la jueza sobre esa protección que deben tener los señores jueces y juezas, su independencia judicial, en este caso manifestada a través de lo que es el sistema de retiro. Es un tema interesante, profundo, complejo, que no ha terminado y que en estos momentos está en manos de la jueza que atiende el caso de quiebra del país. Y que me gustaría añadir, si me permite, Sonia, que ese concepto de la protección de la independencia judicial fundamentado en la paga y los beneficios de los jueces es un principio que a nivel de los Estados Unidos también existe y que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha velado de cerca y ha cuidado celosamente el que se mantenga esa independencia de criterio, porque es necesaria precisamente para la operación misma del sistema. Hay una cosa adicional, Sonia, que me gustaría que antes de, ¿verdad?, de que se nos culmine el tiempo del programa. A veces existe confusión en el pueblo en términos de si la rama judicial y el Departamento de Justicia funcionan de manera junta, separada, si los presupuestos provienen del mismo fondo, y me gustaría que le expliques eso a nuestro público. De verdad, fantástica la pregunta, Israel. Yo creo que en los programas pasados comenzamos señalando que teníamos un sistema republicano de gobierno y hablamos de todo el concepto de separación de poderes, ¿verdad? Legislativo, ejecutivo y judicial. Resulta interesante que el Departamento de Justicia en nada tiene que ver con la estructura esta que hemos estado hablando del Poder Judicial. El Departamento de Justicia, el secretario de Justicia, responde a la rama ejecutiva.
De hecho, si ustedes volvemos a la Constitución, el artículo 4 de la Constitución, cuando habla del Poder Ejecutivo, señala específicamente cuáles son las secretarías, el gabinete constitucional del gobernador, y entre ellos incluye al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia es un departamento, una secretaría que responde exclusivamente al Poder Ejecutivo. No responde ni económicamente, presupuestariamente, fiscal, ni en el área de recursos humanos, en nada al Poder Judicial. Claro está, lo que sucede es que todos los días los funcionarios del Departamento de Justicia, particularmente los fiscales del Departamento de Justicia, los abogados de litigio, porque hay toda una división de litigio civil en el Departamento de Justicia, todos los días están litigando en nuestros tribunales, tal y como litigan los abogados de la práctica privada, ¿verdad? Así que no responden en nada, están separados. Yo recibía muchísimas llamadas del fiscal, el fiscal fulano de tal está ahí, es el Departamento de Justicia. Pues no, están estructuralmente en nuestro sistema republicano de gobierno absolutamente separados, ¿verdad? No tiene que ver, excepto como he señalado, que litigan, van todos los días al tribunal, tienen una función particular que me encanta porque ahora el pueblo lo ve, ¿verdad? Cómo ellos tienen esa responsabilidad de probar los casos ante el juez, y el juez, con su independencia a la luz de la prueba y del derecho, es quien al fin y al cabo va a tener que adjudicar sobre la culpabilidad, la inocencia, o si proceden o no proceden reclamaciones en el área de naturaleza civil, familia, menores, etcétera. Así que creo que un poco he resumido tan importante pregunta, Israel. Es que los ciudadanos ven el proceso como uno solo y pensaban que se trataba de una agencia unificada, y hay mucha confusión también cuando los medios cubren también esa confusión existe. Y nosotras, la Oficina de Administración de Tribunales, cuando nos dicen que es una agencia, también nos resentimos. No somos agencia, porque no somos parte del Ejecutivo. Como señalé al principio, la Oficina de Administración de Tribunales, brazo administrativo de la rama, responde a la Constitución, a ese diseño, bajo el Tribunal Supremo y bajo la presidencia del Tribunal Supremo. Y vuelvo, insisto, a aquellas personas que le interesan lo que son conceptos administrativos de estructura, de agencia, de organización, ahí tienen un nicho para ir a investigar y mirar, porque es maravillosa la estructura organizacional del Poder Judicial. Muchas gracias, Sonia. Definitivamente creo que ha sido bastante revelador y ilustrador esta conversación que hemos tenido. Creo que de estos pasados programas y incluido, ha servido para que entendamos la importancia que tiene el Poder Judicial en la garantía de nuestros derechos y libertades individuales. Necesitamos que esa rama judicial pueda operar libre de presiones, libre de prejuicios y libre de influencia más allá de lo que sea la conciencia del señor juez y lo que el derecho dispone. Así que nos corresponde a todos nosotros trabajar para que eso sea así, porque precisamente nuestra propia libertad como seres humanos depende en gran medida de que esta operación continúe de esta manera. Hemos llegado al final de nuestro programa. Sonia, nuevamente, gracias por acompañarnos. No, para mí es un placer, y quiero decirles, sin abusar, y ya sé que estamos cerrando, diariamente se presentan issues en el país con respecto a tribunales. Miren, estoy a la entera disponibilidad de ustedes. Cuando me quieran invitar, podemos analizar asuntos particulares que yo sé que siempre va a ser interesante para su radioescucha. Muchas gracias, Sonia. Bueno, sin más, nos despedimos de esta edición del programa Iglesia, Estado y Sociedad, y los esperamos la próxima semana a esta misma hora por Católica Radio para continuar
nuestra conversación sobre estos temas tan importantes. Que tengan muy buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.